Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Ya estamos en modo final de Copa del Rey y no es una final cualquiera. Athletic Club Real Sociedad, la final vasca, la Copaco Finala. ¿Os imagináis lo bonita que hubiera sido esta final con público? Con dos equipos, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, que son dos clásicos del fútbol español, con dos clubes con muchísima solera, dos clubes vecinos, dos aficiones que son rivales pero amigas y que hacía mucho tiempo que estaban esperando esto y seguro que le hubieran dado un ambiente buenísimo a esta final. Y como esta final va a ser histórica, como digo, seguramente uno de los derbis vascos que más se va a recordar, vamos a hacer un pequeño homenaje a otro derbi vasco, a un Real Sociedad Athletic en este caso, que también fue histórico y que es el más recordado hasta la fecha. Pasó hace 45 años, el 5 de diciembre de 1976. Y fue histórico por motivos que van mucho más allá del fútbol, porque los jugadores de los dos equipos hicieron suyas reivindicaciones de la sociedad vasca, que se estaba empezando a abrir, estaba empezando a ver un poquito de libertad después de 40 años de represión de la dictadura de Francisco Franco. Los jugadores de ambos equipos desafiaron al régimen aún vigente y saltaron al césped portando una ikurriña, la bandera vasca, la bandera que representa al pueblo vasco y que en ese momento aún era ilegal. Con ese gesto de los jugadores de ambos equipos, que se mojaron en favor de la libertad y de las reivindicaciones del pueblo vasco, en un momento que se tenía que ser muy valiente para hacerlo, aceleraron un cambio que se acabaría produciendo poco después. Tanto significó ese partido, ese momento, tal ha sido el recuerdo que ha dejado en la sociedad vasca, que la Real Sociedad, 45 años después, en vísperas de una final de Copa del Rey, ha decidido sacar una bufanda conmemorativa que recoge la foto exacta de ese momento. Y la tengo aquí en mi mano y os la voy a enseñar. Aquí la tenemos, aquí vemos a Cortabarría e Iribar sosteniendo la ikurriña, a Athletic Club, Real Sociedad, dos clubes rivales pero vecinos y amigos y que en ese momento luchaban por un objetivo común que era también el mismo de toda una sociedad. Que por cierto, ese partido acabó con uno de los resultados más abultados de la historia de los derbis vascos. No el que más, pero sí un resultado muy llamativo. Y ahora os voy a pedir un favor, sobre todo si eres aficionado de alguno de los dos equipos. Si conoces el resultado, cómo quedaron, déjamelo en comentarios. Y también cómo viviste el partido, si lo viviste, y si no, cómo te lo han contado, las historias que te han llegado o el sentimiento que produce. Y bueno, si no eres aficionado de esos dos equipos y también quieres participar, adelante. Y ya que estás, por favor, dale un like a este vídeo y suscríbete al canal, y así me ayudarás al crecimiento de este proyecto. Y ahora sí, vamos a hablar del derbi de la Ikurriña. Yo soy Kiko Sanz y tu canal de historias de fútbol. ¡Empezamos! Como digo, para contar esta historia nos tenemos que remontar a 1976. El dictador Francisco Franco había muerto apenas unos meses antes y la transición democrática aún estaba casi por arrancar. Los cambios iban muy despacio y un ejemplo concreto que concierne a esta historia es que poco a poco se habían ido legalizando las banderas autonómicas, todas menos una, la ikurriña, la bandera vasca. Uno de los hombres fuertes del movimiento nacional, que en aquel momento aún estaba en el gobierno, era Manuel Fraga. Los de mi generación, los que nacimos a finales de los 80, lo recordaremos de verlo por la tele como aquel señor mayor que andaba balanceándose, que el traje le iba grande y que era presidente de Galicia. Pero es que en aquel momento era vicepresidente del gobierno y ministro de Gobernación. Y también era inflexible con las protestas de la sociedad vasca, que poco a poco se iban plasmando, se iban palpando en protestas y manifestaciones. Una vez, preguntado por esta cuestión, llegó a decir, y cito textualmente: "Hemos autorizado todas las banderas regionales menos la vasca porque no es una bandera regional, es una bandera separatista. Antes de permitir exhibir esa bandera, pasarán por sobre de mi cadáver". La postura del gobierno estaba muy clara, se negaban rotundamente, pero entonces fue cuando apareció el fútbol para cambiar las cosas. Los jugadores tanto de la Real Sociedad como del Athletic Club se la jugaron para dejarnos un momento histórico, y vamos a ver ahora mismo cómo se gestó. El principal impulsor fue Joxean de la Hoz Uranga. En aquel momento era jugador de la Real Sociedad y toda su vida ha tenido profundas convicciones de izquierdas y nacionalistas vascas. Tanto es así que se dice que en el vestuario de la Real le apodaban Trotsky.
El resto de su vida ha sido una vida de película, con sus luces y con sus sombras. Pero eso ya es harina de otro costal. Primero había que conseguir una ikurriña, cosa que evidentemente era difícil porque, repito, era ilegal. Y esta bandera se movía en el ámbito de la clandestinidad. Entonces lo que hizo Uranga fue pedirle a su hermana que le cosiera una. El siguiente paso era meterla en el estadio. Uranga vivía en Guetaria, a 25 kilómetros de San Sebastián, y en aquel momento los controles de policía en las carreteras eran muy habituales. De hecho, le pararon y le registraron el coche, pero no le encontraron la ikurriña, que la tenía escondida en el hueco que deja la rueda de repuesto en la parte de atrás del coche. La bandera ya estaba en San Sebastián. Veréis que esto es un poco como una gincana, que tenían que ir superando obstáculos. El siguiente era meterla dentro del estadio, dentro de Atocha, porque había otra dificultad. Uranga no había sido convocado y por tanto no podía entrar en el vestuario. Para meterla, lo que hizo fue colarla por una ventana desde la calle Duque de Mandas, que daba directamente al vestuario de la Real. Y ahí la recogieron algunos de los cómplices que tenía, porque tampoco lo sabía toda la plantilla. Era un plan que se fue llevando muy en secreto y lo sabían muy pocas personas. Y entra en escena Ignacio Cortabarría, otra de las personas claves en esta historia. Ese día iba a ser capitán de la Real. Habitualmente no lo era Murillo, de origen extremeño, pero hablaron con él y le cedió el puesto a Cortabarría, entendiendo lo que significaba y lo que estaba en juego. Cortabarría se encargó de trasladar la propuesta al resto de jugadores de la plantilla de la Real en el estadio y acto seguido se fue al vestuario visitante para hablar con los del Athletic. Allí habló con José Ángel Iríbar, el mítico Chopo Iríbar, que era capitán del Athletic Club. Iríbar le dijo a Cortabarría que trasladaría la propuesta a los jugadores, pero que solo lo harían si todos estaban de acuerdo, porque al fin y al cabo las consecuencias podían ser muy graves y tenían que ir todos a una. Y así fue, hubo unanimidad, y entonces se dispusieron a hacerlo, pero había otro problema, que era llevarla al terreno de juego, porque en el túnel de vestuarios había guardias y si lo hubieran visto se lo hubieran quitado. Esto lo solventaron metiendo la ikurriña, escondiéndola en la bolsa de material para el calentamiento, donde llevaban aguas, esponjas, balones, cosas así. Pues la disimularon allí para meterla en el césped. Y llegó el momento. Eran las 4:30 de la tarde, hora de inicio del partido. El estadio de Atocha estaba lleno hasta la bandera, con un ambiente muy festivo. No olvidemos que era un derbi vasco, pero es que además en los prolegómenos se iba a hacer un homenaje a Gastelu, que llevaba 11 años en la Real Sociedad. Entonces en el campo había de todo, había banda de música, había mayorets, estaban los presidentes de los dos equipos que no sabían nada. Y fue cuando saltaron los jugadores, sosteniendo la ikurriña, la bandera vasca, la bandera que aún era ilegal. Era el primer gran evento en la que se mostraba y eso llevó al delirio de la grada. Era una muestra de fuerza, un símbolo de lo que quería la gente y de lo que estaba por venir. Actualmente esa bandera luce en el Museo de la Real Sociedad, que está en Anoeta. Aquel acto fue prácticamente la legalización de facto de la ikurriña. Cada vez se empezaron a ver más ikurriñas, cada vez empezó a haber más protestas, cada vez empezó a haber más iniciativa de la gente. Y finalmente, 45 días después, el 19 de enero de 1977 se legalizó. Después de aquel partido, los dos capitanes, Cortabarría e Iríbar, los dos que entraron sosteniendo la bandera, no jugaron más con la selección española. Poco después de este partido, Cortabarría renunció públicamente a volver a ir con la selección, mientras que Iríbar, que ya estaba en los últimos años de su carrera, tampoco fue llamado nunca más después de 49 presencias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que estés tan entusiasmado como yo por esta final de Copa. Si es así, no te olvides de darle like a este vídeo y de suscribirte al canal para ayudar al crecimiento de este proyecto. Que gane el mejor, Aupa Athletic, Aupa Regala y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!